está relacionado con la entrega, la forma en que nosotros nos damos al Señor. La realidad es que estamos viviendo tiempos bien difíciles. La palabra de Dios es clara. Y hablando de los últimos tiempos, dice que vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos, la causa primaria de esos tiempos es el pecado del ser humano. El pecado que conduce al hombre a cometer crímenes, a cometer ciertos actos que son repulsivos aún incluso para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Todo ese panorama, mi querido hermano, tiene que ver con algo fundamental que ya Dios nos dejó en los primeros capítulos de la Escritura, en el libro de Génesis. Cuando Dios miró al ser humano, hablando, no es que literalmente lo haya mirado, sino que es ese escrutinio de Dios para dejarnos ver lo que Él está viendo y nosotros no vemos. Dice que Dios miró y todo el pensamiento del corazón de ellos desde su juventud era de continuo el mal. O sea, querido hermano, que no hay vuelta atrás. No hay una reformación del ser humano. No lo existe. A menos que aquel que tiene el poder para cambiar el corazón lo haga, que ese es nuestro Dios, a través de la obra del Espíritu Santo y por la fe en Jesucristo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: ¿te es necesario nacer de nuevo? Tú no puedes, Nicodemo, entrar al reino de Dios. No lo vas a ver aun cuando tú has predicado de Él, has hablado de Él, has estado cerca de Él. A menos que nazca de nuevo, no lo puede ver. ¿Qué podemos hacer para vivir como Dios desea? Y al tiempo, mi querido hermano, preservar a este mundo de corrupción total. Nosotros somos preservadores. Jesús dijo que éramos sal y luz en este mundo. La palabra de Dios, querido hermano, nos invita a entregarnos plenamente a Dios. No hay otra forma. La iglesia tiene que empezar a recuperar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado a través de siglos, y es que si no comienza por casa, no hay otra esperanza. Romanos capítulo 12, le voy a invitar a buscar, dice así, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, estamos en Romanos 12, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. La Reina Valera 60 dice la buena voluntad de Dios. La versión que leo dice cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Querido hermano, la entrega del cristiano a Dios se describe como algo muy personal. Pablo comienza con un ruego. Les pido encarecidamente, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y habla de esa entrega. Pablo en su mente está rememorando los sacrificios del Antiguo Testamento, donde el creyente llevaba y entregaba en la presencia de Dios su sacrificio. Ahora no está hablando de entregar un animal muerto o una ofrenda vegetal o el trigo cocido en tortas. No, está hablando de mi ser, de mi cuerpo, de mi yo, de lo que yo soy. En el cristianismo, mi querido hermano, no hay una separación entre el cuerpo y el espíritu.
¿En qué sentido? O sea, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Bien? O espíritu, como lo llaman. Somos cuerpo, somos una parte espiritual. No hay una separación entre lo espiritual y lo corporal. No es que lo bueno es todo lo espiritual y el cuerpo es malo. No existe ese dualismo filosófico. Hay pecado, el pecado mora en mí, el pecado me lleva a hacer el mal. Hay esa lucha interna, pero yo quiero que mi cuerpo sea para la gloria de Dios. Es decir, no voy a entregar mi cuerpo a las pasiones y mi pensamiento me va a liberar de la condenación porque yo pienso y amo a Dios. No importa lo que haga con el cuerpo, sí importa. Es mi sacrificio, dice Pablo en este momento. Ya no hay sacrificio externo. Y la razón por la que Él nos llama a entregar, a poner a disposición de Dios, no un animal, sino mi cuerpo, es por las misericordias de Dios. Y fíjense, claramente Pablo habla en plural. Misericordia. En los versículos anteriores, 35 y 36, Pablo explota en una doxología, en una alabanza de gloria a Dios, diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensible son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, las misericordias de Dios expresadas en que no hay comparación. En la profundidad de su sabiduría, de su mente, de su conocimiento, de lo que Él ha hecho. Y querido hermano, si empezamos a contar desde atrás hacia adelante, o sea, del capítulo 11 hacia atrás en Romanos, podemos ver a qué misericordia se refiere. Pero yo prefiero empezar por el capítulo 1. Primero, el evangelio que les llegó a los creyentes. Segundo, cómo ese evangelio transformó su vida y cómo tiene poder en sí para cambiar. Después Pablo habla del pecado que arruinó todas las cosas, que están bajo pecado gentiles, judíos y aquellos que entregaron a Jesús. Pero que el pecado es muerte, pero el regalo de Dios y la justificación viene a través de la fe en Cristo Jesús, que trae paz al corazón humano, que trae conocimiento, que trae una vida en el Espíritu que nos lleva a negar lo malo y a buscar la voluntad de Dios. Y por último, que algunos intérpretes dicen que es un paréntesis. Pablo no pone paréntesis en Romanos. Pablo sigue explicando el asunto de la justificación y específicamente habla de Israel, del ejemplo de David y del ejemplo de Abraham como ejemplo del pacto y la misericordia, cómo Dios ha traído, cómo Dios formó el pueblo a través de ellos, y cómo Israel, a pesar de su descuido y de su soberbia y de su pecado, Dios va a traer a su pueblo a la final salvación, porque ellos son la raíz en la cual nosotros hemos sido, o la rama en la cual nosotros hemos sido injertados. Y viendo todo ese gran panorama de cómo Dios ha querido salvar al ser humano sin merecerlo y justificarlo y entregar la salvación, es que nosotros debemos, mi querido hermano, entregarnos a Jesucristo y entregar nuestro cuerpo, porque no existe nada que hayamos hecho para merecer ser justificados. Y ese sacrificio, dice Pablo, es vivo, es santo y agradable a Dios, que es mi culto, lo que yo puedo entregar a Dios. Dios quiere que mi cuerpo, vivo ahora como estoy, que yo viva para Él, que yo le sea agradable y que yo me entregue a Él, no que espere. O sea, que adorar a Dios es ahora, en mi tiempo donde estoy viviendo, en mi lugar donde me ha tocado, en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, para su gloria. Lo segundo es, querido hermano, que la entrega del cristiano a Dios se consolida a través de una transformación progresiva. No es que lleguemos a ser perfectos. No es que
Somos perfectos desde que queremos. Querido hermano, hay ciertos patrones y ciertas presuposiciones que nosotros tenemos que aprender a quitar de nuestra vida. No siempre lo que se ve es lo real. Y la transformación es progresiva. No podemos esperar de una persona que recién comienza en el Evangelio que viva como un cristiano consagrado o de años en las Escrituras. Eso no puede ser. La parte pasiva nuestra de esa transformación, dice Pablo, es no conformarse al mundo. Y cuando habla de la parte pasiva es lo siguiente, dice Pablo: no se conformen a este mundo. Más bien, no dejen que este mundo les haga un molde. Y la idea en los idiomas que han estudiado los estudiosos es algo así. Esa palabra nos indica que el mundo me está presionando. El mundo quiere meterme, el mundo quiere encasillarme, quiere que yo acepte sus valores, sus patrones, cuyo Dios de este mundo no es Dios, sino es el diablo, como dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces el mundo, con toda esa serie de valores, de presupuestos que van en contra de Dios y aparte de lo que Dios demanda, quiere que el cristiano viva conforme a ese patrón. Que adoptemos sus prácticas, que adoptemos sus valores morales, que vivamos como ellos quieren que nosotros vivamos. Y querido hermano, lejos de hacer eso, lejos de dejar que el mundo me transforme o me conforme a su imagen, Pablo dice, más bien, en el versículo 2, transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, que la transformación progresiva tiene dos áreas. Primero, yo rehúso que aquellos que no aman a Dios me digan cómo yo tengo que vivir. Y si quieren llamarme orgulloso o lo que sea, pues que lo hagan. Yo no quiero que tú me digas cómo yo tengo que vivir. Yo no quiero tu estilo de vida. Yo no quiero tus mentiras, yo no quiero tus robos, yo no quiero tus engaños, yo no quiero tu violencia. Yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva. Y segundo, nuestra mente. Ese es el lugar de las batallas. Dice Pablo que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades que están en las regiones celestes. Dice Pablo en 2 Corintios que el Evangelio, mi querido hermano, derriba fortalezas mentales, derribando todo documento y todo altivez de espíritu que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahí están las fortalezas, en la mente, en la forma en que yo pienso, concibo, yo actúo. Por eso es que la palabra de Dios nos llama a transformar de forma radical nuestra mente. Y cuando uno se convierte a Cristo, cuando viene el nuevo nacimiento, que es de lo que Pablo está hablando, comienzan los afectos por hacer la voluntad de Dios. Comienza uno a vivir conforme a la voluntad de Dios. Comienza a rechazar lo que no es la voluntad de Dios. Comienzas a vivir la palabra de Dios. Comienzas a aceptar la palabra de Dios. Y esa transformación, mi querido hermano, es tan radical que la palabra que Pablo usa ahí tiene que ver con procesos externos, por ejemplo, que suceden en algunos animales, que la forma anterior no tiene nada que ver con la que pasó después. Es la metamorfosis. Una larva que llega a ser una mariposa, un gusarapo que llega a ser una rana. Esa transformación, pero interna, significa que el yo antes de conocer a Cristo no se parece al yo después de conocer a Cristo. Y en tercer lugar, mi querido hermano,
esa entrega tiene su motivación en una voluntad perfecta, y es la voluntad de Dios. Dice el versículo 2 al final: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando yo me entrego a Dios, tal y como dice el texto, mi mente se somete, se alinea a los valores de Dios y se traduce en que yo voy a entender, yo voy a verificar, yo voy a recibir, yo voy a aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Lo que sea, lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él espera de mí, lo que Él demanda, lo que Él dirige, siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. Aun cuando no entendamos. Hay una cosa que yo sé real. Aunque yo no entienda, aunque a mí me parezca que no es real o que es injusto, eso no cambia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ustedes creen que David, por ejemplo, no le pasó eso por la mente cuando su propio hijo lo persiguió para matarlo y se acostó a plena luz del día con sus mujeres? Uno de su propia carne lo traicionó. La esencia de vivir la vida cristiana plena tiene su fundamento, querido hermano, en la entrega personal a Dios, en esa transformación radical que produce el Espíritu en nuestra vida. Y es una transformación, digo radical, porque cambia las cosas. Hay un antes y un después. A eso me refiero con radical. Hay un antes y un después. Un yo antes, un yo después lo tiene que haber. Tiene que pasar. Unos afectos malos y perversos que se van cambiando con el tiempo por afectos conforme a la voluntad de Dios. Esa transformación progresiva me conduce a no tomar el molde del mundo, a no vivir conforme al mundo, a no aceptar sus valores, a no aceptar sus patrones. Me conduce y se sustenta en que yo sé, a través de las Escrituras, que Dios es bueno, que su voluntad es agradable, es perfecta para mi vida y que siempre lo será, que nunca dejará de ser buena, agradable y perfecta. Vamos a orar, hermano. Padre, Señor, ayúdanos a vivir en este mundo que moralmente se cae, se destroza, para tu gloria, Señor. Ayúdanos a que, como tu iglesia, demos la luz y la sal que este mundo necesita. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.